somática es el mecanismo. Vamos a ver. ¿Cómo era terminar? La sensibilidad somática entonces es el mecanismo nervioso que recopila la información sensitiva en todo el cuerpo. Clasificación de la sensibilidad somática. La sensibilidad somática, receptora, es táctil o posicional. Uno por la sensibilidad sabe cómo está, ¿no es cierto? Hasta cuando despierta uno sabe en qué posición está, dónde está, ¿no es cierto? Entonces, la táctil y la posicional. Sensibilidad somática, termorreceptora. Uno sabe si le pega a un objeto si es frío o es calor, ¿no es cierto? Y sensibilidad somática del dolor. También algunos sienten dolor y otros no sienten dolor, ¿no es cierto? Es una sensación subjetiva. La primera vez que en sintomatología se avanza el dolor. La primera clase, el primer tema, me acuerdo que yo estaba estudiando era sintomatología del dolor. La profesora fue temida, todo el mundo le tenía miedo. Y yo siempre me senté adelante. Y ella me dice, a ver, joven, ¿qué es el dolor? Y yo le digo, bueno, yo lo he sentido, doctora, pero no sé relatarlo, no sé definirlo. Eso es dolor. Porque para uno el dolor es una sensación subjetiva propia de cada individuo. Y para uno es desagradable, pero para otro es placentero. Eso es dolor. ¿Verdad? ¿No? Porque hay algunos que les gusta el dolor, ¿no? Sobre todo a algunas mujeres que les gusta llevar, ¿no? ¿Verdad? Detección y transmisión de la sensación táctil. El tacto, la presión y la vibración suelen clasificarse como sensaciones independientes. Todas se detectan mediante el mismo tipo de receptores. Diferencia entre las sensaciones táctiles de contacto, presión y vibración. La sensación de tacto deriva de la estimulación de receptores situados en la piel o en los tejidos situados debajo. La sensación de presión obedece a la deformación de los tejidos profundos. Y la vibración es el resultado de las repeticiones vocales sensitivas con rapidez. Entonces, ya hemos visto el otro día los receptores que hay, ¿no? Las terminaciones nerviosas, los corpúsculos de Meissner, de Merkel, de órganos terminales del pelo, órganos terminales de Ruffini, corpúsculos de Pacini, ¿ya? Son los receptores de las sensaciones que uno tiene en la piel. Terminaciones nerviosas libres, distribuidas por la piel y en otros tejidos. Detectan el tacto y la presión. El corpúsculo de Meissner, distribuido en la piel, la piña llena de dedos y labios. Discierne la localización especial espacial de las sensaciones táctiles, movimientos de objetos sobre la piel, vibraciones. Disco de Merkel, presente en la yema de los dedos. Suministra señales estables que determinan el contacto directo contra la piel. Receptores en cúpula y se observa un elevado número de discos de Merkel que están conectados a una sola fibra grande y quedan en íntima continuidad con la cara inferior del epitelio. Órgano terminal del pelo. Fibra nerviosa que se enrosca en la base del pelo. Detecta el movimiento de los objetos sobre la superficie del cuerpo. Órgano terminal de Ruffini, ubicado en la capa profunda de la piel en los órganos internos. También en las cápsulas articulares. Se adapta muy lentamente. Comunica un estado de deformación continua en el tejido, a la presión. Corpúsculo de Pacini se encuentra por debajo de la piel y en los tejidos de la fascia del organismo. Son estimulados por una compresión detectada por presión y la vibración. Detección de la vibración, corpúsculo de Pacini, 30-805 por segundo, envía sus señales por fibras AB
de rápida adaptación, opúsculo de Beisler, 2 a 80 ciclos por segundo, adaptación lenta. Cosquilleo picor, terminaciones nerviosas libres, mecanorreceptores de la adaptación rápida. Se encuentra en la capa superficial de la piel, se transmite con fibras mielínicas C. Son las que se transmiten más rápido esas sensaciones, ¿no? Las que tienen mielina. Vías sensitivas para la transmisión de señales somáticas, como el sistema nervioso central, sistema de la columna dorsal, el menisco medial y sistema anterolateral. Sistema de la columna dorsal, menisco medial. Transporta señales ascendentes por la columna dorsal de la médula hacia el bulbo, aquí donde se recruza y pasa al tálamo dentro del menisco medial, desde donde pasan a la corteza sensitiva. Usted sabe que en el bulbo raquídeo se cruzan las fibras, ¿no es cierto? Las que son derechas se hacen izquierdas, las que son izquierdas se hacen derechas. Ahí se cruza el recruzamiento. Fibras nerviosas mielínicas grandes transmiten a 30 o 120 metros por segundo, mayor grado de orientación espacial. Envía la información sensitiva con rapidez con alto grado de fidelidad espacial y temporal. Sistema anterolateral. Hace sinapsis con las astas dorsales de la sustancia gris de la médula. Asciende por la columna blanca anterior y lateral. Termina en el tronco del encéfalo y el tálamo. Fibra nerviosa mielínica pequeña, hasta 40 metros por segundo. Menor grado de orientación espacial. Transmite un amplio espectro de modalidades sensitivas. Dolor, calor, frío y sensaciones táctiles groseras. ¿Qué ha pasado? No movió más esto. Sensaciones transmitidas por el sistema de la columna dorsal del menisco medial. Sensaciones de tacto que requieren alto grado de localización del estímulo. Sensaciones de tacto que requieren la transmisión de una fina gradación de intensidad. Sensaciones físicas como las vibratorias. Sensaciones que indiquen un movimiento contra la piel. Sensaciones posicionales de las articulaciones. Sensaciones de presión que tienen que ver con una gran finura en la estimación de su intensidad. Sensaciones transmitidas por el sistema anterolateral, dolor, sensaciones térmicas, incluidas las de calor y frío, sensaciones de presión y tacto grosero, sensaciones de cosquilleo y de picor, sensaciones sexuales. Todas estas son la transmisión que hay en la médula, ya, porque está hablando de los estímulos que suben al cerebro, entonces tienen que ir de la periferia, tienen que ir a la médula y de la médula van hacia arriba, hacia el cerebro. Transmisiones por el sistema de la columna dorsal del menisco medial. Columna dorsal del menisco medial, corteza somatosensitiva. Al entrar en la médula, las grandes fibras mielínicas procedentes de los receptores se dividen en una rama medial y una rama lateral. La rama medial asciende hacia el encéfalo a través de la columna dorsal. La rama lateral penetra en el asta dorsal de la sustancia gris medular y se divide muchas veces para suministrar terminales que hagan sinapsis con las neuronas locales en su posición intermedia y posterior. ¿Se acuerdan de neuroanatomía? ¿Cómo están las fibras en la médula, no? Forman una H, ¿no es cierto? Sistema de las columnas dorsal del menisco medial. Transportan señales en sentido ascendente por las columnas dorsales de la médula hacia el bulbo raquídeo, núcleo uniforme y gracil. Las neuronas del segundo orden se intercruzan y a través del menisco medial pasan al tálamo hasta alcanzar el cortejo ventrobasal. Desde aquí las neuronas del tercer orden pasan a la corteza sensitiva. Las neuronas del tercer orden proyectan hacia la circunvolución postcentral de la corteza cerebral.
recibe el nombre de corteza somatosensitiva. Corteza somatosensitiva. La corteza cerebral se divide en 50 zonas o áreas de Broca, zonas circunvoluciones, ¿no? Según su histología. Las señales sensitivas terminan detrás de la cisura central. Señales visuales, lóbulo occipital, señales auditivas, lóbulo temporal. Por eso es que cuando, dependiendo del lugar donde se localice un tumor, uno puede perder la visión, perder el olfato, perder la voz. Entonces, cada zona de esa tiene su especialidad. Ahorita en San Pablo hay un coronel de policía que tuvo dolor de cabeza, le hicieron una resonancia y tenía un tumor así. Se lo sacaron y lo mandaron a la anatomía patológica y a la semana ya estaba otra vez igualito, porque no lo volvieron a sacar. Y era un cáncer. ¿Ya? Y el tipo lo que comenzó fue a perder la visión. Y le dolía la cabeza. Eso fue los síntomas que él tuvo. ¿Ya? Le estaban haciendo quimio y radioterapia por un tumor de crecimiento rápido, glioma, y es maligno. Entre la cisura central y la mitad superior del lóbulo frontal está la corteza motora. Entonces hay veces que le afecta el tumor a la corteza motora, entonces pierde la movilidad, ¿no es cierto? Es complicado el asunto del cerebro porque es muy delicado. Cuando se produce una lesión, muchas veces no recupera su función con el tiempo. Áreas estructuralmente distintas de la cabeza humana, área de Broca. Las áreas 1, 2 y 3 constituyen el área somatosensitiva primaria. Las áreas 5 y 7 constituyen el área de asociación somatosensitiva. Área somatosensitiva 1, somatosensitiva 2, ubicadas en el lóbulo parietal anterior. Área somatosensitiva 1 es más extensa e importante que el área 1. Localización de las distintas partes corporales, como muslo, tórax, cuello, hombro, mano, dedo de la mano, abdomen. Área de Broca 3, 1 y 2. Área somatosensitiva 2 es localización de partes corporales, la cara, la pierna, los brazos. Escasas localizaciones. Orientación espacial de las señales procedentes de las diferentes regiones del cuerpo en áreas somatosensitivas 1 de la corteza. Toda la cantidad de información que capta el cerebro en diferentes lugares. Orientación espacial de las señales procedentes de las diferentes regiones del cuerpo en el área somatosensitiva de la corteza. Estructuras de la corteza cerebral, tiene la capa molecular, capa granular externa, capa de células piramidales pequeñas, capa granular interna, capa de células piramidales grandes, capa de células fusiformes y polimorfas. Funciones del área somatosensitiva. Su desaparición provoca. La persona es incapaz de localizar diversas sensaciones de forma diferenciada en las distintas partes del cuerpo. La persona es incapaz de valorar un grado crítico de presión sobre el cuerpo. La persona es incapaz de valorar el peso de los objetos. La persona es incapaz de valorar la forma o la configuración de los objetos. La estereognosia. La persona es incapaz de valorar la textura de los materiales. Ante la ausencia solo del área somatosensitiva 1 se conserva la sensibilidad al dolor y la temperatura en cualidad e intensidad, aunque está un poco delimitada. Área de asociaciones somatosensitivas, área 5 y 7 de Broca. Corteza parietal detrás del área somatosensitiva 1, encarga de descifrar los significados más profundos de la información sensitiva de las áreas somatosensitivas. Su función consiste en combinar información procedente de los múltiples puntos
repartidos por áreas somatosensitivas para develar su significado. Entonces hay áreas somatosensitivas, los núcleos electrobasales del tálamo, otras zonas talámicas, la corteza visual y la corteza auditiva, áreas de asociación somatosensitiva. Áreas de asociación somatosensitiva, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Característica de la transmisión por la vía de la columna dorsal del menisco medial. Circuito neuronal básico en el sistema de la columna dorsal del menisco medial. Distinción de dos puntos, efectos de la inhibición lateral, transmisión de sensaciones repetitivas y con variaciones rápidas. Circuito neuronal básico en el sistema de la columna dorsal del menisco medial. Transmisión de las señales de un estímulo puntual hacia la corteza cerebral. Existe una divergencia en cada etapa sináptica. Las neuronas verticales con mayor grado de descarga ocupan la zona central del campo correspondiente. Distinción entre dos puntos. Transmisión de señales hacia la corteza cerebral a partir de los dos estímulos puntuales adyacentes. La curva azul representa al patrón de estímulo cortical sin inhibición circundante y las dos curvas rojas cuando existe el patrón circundante. Sensaciones posicionales, denominadas sensibilidad propioreceptoras. Sensibilidad posicional estática, percepción consciente de la orientación de las diferentes partes del cuerpo, unas respecto a otras. Sinestesia o propiorecepción dinámica, velocidad de la sensibilidad al movimiento. El conocimiento de la posición tanto estática como dinámica depende del grado de acumulación de todas las articulaciones en cualquiera de sus planos y su velocidad de cambio. Receptores sensitivos posicionales, múltiples receptores y receptores táctiles, usos musculares, corpúsculos de Pacini y de Ruffini. Receptores táctiles. Determina la angulación articular para la identificación posicional. Usos musculares. Determina la angulación articular en el recorrido medio del movimiento. Detecta la velocidad de cambio rápido. Corpúsculo de Pacini y de Ruffini, órganos tendinoso de Golgi. Determina la posición en la angulación extrema de una angulación. Respuesta típica de 5 neuronas talámicas diferentes en contexto y ventrobasal del tálamo cuando la articulación de la rodilla recorre toda su amplitud de movimiento. Las neuronas talámicas que responden a la rotación articular pertenecen a dos categorías: la que presenta una máxima estimulación cuando la articulación alcanza la rotación plena y las que presenta cuando están en rotación mínima. Transmisión por el sistema anterolateral, vía anterolateral. Está encargada de transmisión de señales sensitivas ascendentes por la médula espinal y en dirección del encéfalo. Transporta tipos de señales que no requieren una localización diferenciada de la fuente de origen y tampoco una distinción de la gradación de la intensidad. Tipo de señales: dolor, calor, frío, tacto grosero, cosquilleo, picor, sensaciones sexuales. Las fibras nerviosas provienen de los medios raquídeos, hacen sinapsis hasta dorsales de la sustancia gris de la médula. Cruza por la comisura anterior de la médula hacia la columna blanca anterior y lateral. Ascienden hasta el tronco del encéfalo y en el tálamo a través de los fascículos epinotalámicos anterior y lateral. Desde ahí mandan señales a la corteza somatosensitiva. Esos son los trayectos que realizan ya. Característica de la transmisión por vía anterolateral. La velocidad de transmisión solo llega a 1/3 o a la mitad de la que posee el sistema dorsal del menisco
medial de 8 a 40 metros por segundo. El grado de localización espacial de las señales es escaso. La gradación de la intensidad es menos precisa. La capacidad de transmitir señales que se repitan o varíen con rapidez es mala. Dermatomas. Cada nervio raquídeo se encarga de un campo segmentario de la piel denominado dermatomas. Esas son la localización la zona que inerva un determinado nervio. Hay nervios sensitivos y hay nervios motores, ¿no es cierto? Entonces, esta es la sensibilidad que tiene el cuerpo dependiendo. Fíjense, aquí en la región donde se forman las hernias de disco, por ejemplo, generalmente duele la pierna, ¿no es cierto? ¿Han visto pacientes que algún familiar que tiene hernia de disco? Sí. Ya se forman en las vértebras lumbares, ¿ya? Torácica y comienzo de las lumbares. Entonces le comprimen la salida del nervio ciático, ¿ya? Y el nervio ciático es un nervio mixto, sensitivo y motor. Entonces duele toda esta parte, duele la nalga, duele la parte posterior del muslo y la parte posterior de la pierna. Toda esa parte ligada inervada por el nervio ciático, ¿ya? Entonces cada parte de la médula inerva una determinada zona del cuerpo. ¿Ya? Y como les digo, algunos son sensitivos, en otros son motores y en otros son mixtos, ¿no? Sensitivos y motores. Ya, jóvenes.